Padre, te doy gracias. Gracias, Señor, por este tiempo, Señor, que nos das de venir a alabarte, Señor, de venir a glorificarte, de venir a exaltar tu nombre, que es sobre todo nombre. Gracias, amado Dios, porque sabemos, Señor, que eres tú el que nos has convencido de que mejor es estar aquí en tu templo, Señor, como lo acabamos de cantar, temprano, buscando, Señor, adorándote, Señor, temprano. Bien dice tu palabra, Señor, yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Y es una verdad, Señor, que nosotros muchas veces las pasamos desapercibido o simplemente no la creemos, porque siempre, Señor, te dejamos para lo último. Pero sabemos, Señor, que te hallamos temprano, Señor. Temprano, Señor. Y tú, Señor, nos has convencido de que mejor es estar temprano en tu templo, Señor. Temprano aquí en tu casa, adorándote y exaltando tu nombre, que es sobre todo nombre. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, y has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú lo sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde huiré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomara las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asiará tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandece alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubre de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien. No fui encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero se multiplica más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. De cierto, oh Dios, harás morir al impío. Apartaos pues de mí, hombres sanguinarios, porque blasfemia dicen ellos contra ti. Tus enemigos toman en vano tu nombre. ¿No odio, oh Jehová, a los que te aborrecen, y me enardezco contra tus enemigos? Los aborrezco por completo y los tengo por enemigos. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame por el camino eterno. ¿Qué mayor argumento tenemos que este, Señor? Podemos ver, Señor, tu omnisciencia. Podemos ver, Señor, tu omnipresencia. Podemos ver, Señor, tu omnipotencia. Que muchas veces, Señor, creemos que estamos solos, que hacemos cosas y creemos que nadie se dio cuenta. Pero tú lo sabes todo, Señor. Y tú estás con nosotros todos los días de nuestra vida, hasta el final de los tiempos. Y te doy gracias. Gracias, Señor, porque sé Señor, que tú estás conmigo. En medio de las tribulaciones, en medio de la angustia,
Señor, en medio de todo cuanto hay, Señor, tú estás conmigo. Señor, y lo más hermoso es que tú obras a favor de tus hijos, Señor. Tú obras, Señor, a favor de tus hijos, Señor. Señor, no podemos imaginarnos un día sin ti, sin tu provisión, sin tu gran amor, Señor. Sin poder decir, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Sin decir, Señor, tu mirada está puesta en mí. Y te doy gracias. Gracias, Señor. Gracias porque tú has demostrado tu amor, ese amor inagotable, Señor, hacia con nosotros, criaturas pecadoras, creación pecadora. Tú lo has demostrado enviando a tu Hijo, a tu unigénito, a quien esa cruz del Calvario cargara con los pecados de todos nosotros, pasados, presentes y futuros. Y te doy gracias. Gracias, Señor, porque no veo una manifestación de amor más grande que esta, en que siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. No la hay. Y tú la hiciste, Señor. Tú la hiciste, Señor. Voy a invitarlos a que abran sus Biblias, por favor. Segunda de Corintios, capítulo 11. Segunda de Corintios, capítulo 11. Y vamos a hablar y vamos a estudiar un poco desde el versículo 10 hasta el 15. Y dice así la bendita palabra de Dios. Dice: por la verdad de Cristo que está en mí, que no se me impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya. ¿Por qué? Porque no os amo, Dios lo sabe. Mas lo que hago, lo haré aún para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquello en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Bien, iglesia, hoy, antes de la predicación central, vamos a hablar un poco acerca de la gran comisión que Dios ha delegado en cada uno de sus hijos, en cada uno de aquellos que les ha encargado el ministerio de la palabra. Y es que en una de las predicaciones anteriores hablaba que muchos de nosotros, los cristianos, cuando necesitamos o requerimos un consejo, no buscamos a un hermano en la fe, estudioso de las Escrituras, para que nos instruya acerca de ese problema que estamos pasando.
sino que vamos a otras fuentes, fuentes que no tienen ningún conocimiento de un Dios santo, y recibimos ese consejo con gozo. Pero ahora viene la otra cara de la moneda. Cuando aquella persona creyente que tiene una fe o que está en busca de esa fe viva que viene de Dios y acude en consejo a alguien que cree que porque de pronto es un ministro de la congregación o alguien puesto en autoridad o que ve que es estudioso de las Escrituras y va y toma consejo de él, pero esta persona no le da un consejo conforme a la voz de Dios, el apóstol Pablo está diciendo que esa persona es un obrero fraudulento, es un ministro de Satanás. Porque cuando yo no doy un consejo conforme a lo que Dios ha establecido para cualquier situación que esté viviendo una persona, un cristiano o cualquier persona que sea, si doy un consejo conforme a la sabiduría del mundo, a la sabiduría humana, estoy yendo en contra de lo que Dios ha establecido. Una de las recomendaciones que nos hace el apóstol Pedro en primera de Pedro 4:11 dice lo siguiente: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. No es ministrar conforme a mi entendimiento humano o conforme a la corriente moderna de la sociedad. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Nosotros sabemos que delante de Dios no hay términos medios. Delante de Dios o somos fríos o somos calientes. No podemos jugar a ser amigos de Dios y amigos del mundo, porque sabemos por la palabra de Dios que aquel que piensa eso se constituye inmediatamente en enemigo de Dios. Si alguien viene a mí como ministro de esta congregación a pedir un consejo acerca de una relación que pueda estar teniendo, un cortejo que esté haciendo, y yo no los motivo a guardarse puros, a tener una relación, pero a guardarse puros, no soy un ministro de Dios, soy un ministro de Satanás. Pero si yo como ministro veo esta pareja que se acerca a mí y digo: mire muchachos, ustedes están jóvenes, vayan, disfrútense para que miren a ver si se comprenden, vayan, vivan su vida, tengan su relación normal como el mundo, conforme a la costumbre de la tierra. Y si les funciona, entonces es porque esa es su pareja. Si yo doy un consejo de esa forma, ¿estoy siendo ministro de Cristo o estoy siendo un obrero fraudulento? Algo que me enseña a mí es que a la Escritura, que le enseña a los jóvenes, según Primera de Timoteo, dice: huye también de las pasiones juveniles.
y sigue la justicia y la paz con aquellos que de corazón limpio buscan al Señor. No es a seguir la corriente de una sociedad corrupta, enseñando que eso está bien delante de Dios. Por eso no es de extrañarse que hoy en día ministros del Evangelio tengan esta clase de consejos con sus miembros de la congregación. Porque por mucho que prediquen un puritanismo vacío, porque es vacío, hueco, porque en la práctica no lo enseñan, son obreros fraudulentos, obreros de Satanás, que se han disfrazado como ministros de justicia, pero su fin, dice la Escritura, va a ser conforme a sus obras. Y es lo que están reflejando en su casa, es lo que están reflejando en el interior de su casa. Porque no hay una dirección empezando desde su casa. Porque dice la Escritura, porque aquel que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo pretende gobernar la iglesia de Cristo? Y lo que yo vivo en mi casa, eso quiero que los demás vivan. Y si en mi casa no hay una sujeción a la autoridad de Dios, primeramente, pues no voy a enseñar eso. Y me voy a convertir en un falso obrero, en un obrero fraudulento, que simplemente me he disfrazado como apóstol de Cristo. Y estoy haciendo la obra del diablo dentro de la congregación. Mire, iglesia, mucho cuidado, porque la cultura de esta sociedad corrupta está invadiendo la iglesia, está invadiendo la mente de muchos pastores que enseñan esto, no públicamente, sino en sus consejerías privadas a los miembros de su congregación. Obreros fraudulentos, dice la Escritura. ¿Cómo puedo pretender yo tener una iglesia sana delante de Dios si estoy enseñando algo que va en contra de un principio establecido por Dios? Seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Mire, iglesia, si alguien habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguien ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea el nombre de Dios glorificado por nuestro Señor Jesucristo. Hay de aquellos, dice Jehová, que se apartan para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. Dios nos ha encargado una misión, y es promover la santidad en un pueblo ansioso de conocer a un Dios santo. No promover un libertinaje, sino promover la santidad. Poder presentar una iglesia santa delante de un Dios santo. Y mi deber es enseñar que para ver a Dios se necesita un corazón limpio y santo delante de Dios.
Ya si en su terquedad, después de mi consejo, la persona se extravía, he librado mi alma, pero no soy partícipe de esos hechos frívolos que dañan la integridad del cuerpo de Cristo. Porque es el cuerpo de Cristo. Esta congregación es el cuerpo de Cristo. La iglesia local es el cuerpo de Cristo. Y no debo corromper ese cuerpo. Porque dice la Escritura que nosotros los pastores somos los que vamos a dar cuenta por esas ovejas que Dios ha añadido a este rebaño. Dios es santo, iglesia. Por eso cada uno de ustedes y cada uno de nosotros debemos procurar esa santidad para que el nombre de Dios sea glorificado y sea honrado por los siglos de los siglos. Y que toda la tierra sea llena del conocimiento de la gloria de Dios. Y que desde donde nace el sol hasta donde se oculta, el nombre de Dios sea engrandecido por causa nuestra. Y que nunca ese nombre sea blasfemado por nuestra causa. Ayúdanos, Señor, a vivir en santidad. Bienaventurados los de limpio corazón. ¿Por qué? Porque ellos, y solo ellos, verán a Dios. Iglesia, los invito a que continuemos en el libro de Corintios, segunda de Corintios. Vamos al capítulo 9, versículos 10 y 11. Esos capítulos octavo y noveno hablan de manera muy especial de la ofrenda para los santos. Vamos a mirar, a escudriñar la bendita palabra del Señor en el capítulo 9, segunda de Corintios, versículos 10 y 11. ¿Estamos allí? Bueno, versículo 10. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Y para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. En este momento de diezmos y ofrendas hay que mantener esa disciplina, ese orden, y tal como lo enseña la palabra, nosotros en ese orden, de acuerdo al mensaje sobre la ofrenda para los santos, pues hay que apartar cada primer día de la semana, cada uno de nosotros debe poner aparte algo, con lo cual nosotros podamos contribuir a esta importante labor que se hace de evangelización. Recordándoles, iglesia, que el amor de Dios es muy especial para quienes lo hacen, no por obligación ni por necesidad, para aquellos que lo hacen con alegría. Poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Nos lo enseña la palabra. Así como apartamos para muchas cosas materiales, hagámoslo también con disciplina para la obra redentora del Señor, a través de este ministerio de evangelización que ha puesto en este lugar. Los invito para que se acerquen al lugar correspondiente y aquello que han apartado en señal de obediencia y para honrar al Señor de esta manera, con diezmo y ofrendas, lo hagamos.
Iglesia, muy buenos días nuevamente para todos. Es un placer estar reunidos. Qué buena reflexión. Hay una frase que dice que muchos predicadores de hoy en día no deberían estar parados en los púlpitos, sino estudiando la Biblia. Y es muy cierto, porque toman este ministerio de la predicación como negocio y son obreros fraudulentos, ministros de Satanás. Bien, iglesia, vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en 1 de Timoteo, capítulo 5. 1 de Timoteo, capítulo 5. Vamos a continuar con nuestro estudio que estamos llevando. Y vamos a leer desde los versículos 17 al 25. 1 de Timoteo, capítulo 5, versículo 17 al 25. Y dice la palabra de Dios: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás teman también. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin perjuicio, no haciendo nada con parcialidad. No impongas con ligerezas las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. Ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Y los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se le descubren después. Asimismo se hace manifiesta las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Vamos a orar. Amado Señor, te doy gracias, porque me has permitido estar aquí nuevamente exponiendo tu palabra, Señor. Me presento como lo más vil y menospreciado de este mundo, Señor, como dice tu palabra, para que tu nombre sea engrandecido, Señor. Úsame, Señor, como instrumento en tus manos, como vasija de barro. Úsame, Señor, para que sea exponiendo fielmente tu palabra, fielmente tu verdad, a fin de, Señor, de que todos los que oigan este mensaje sean edificados en la roca que eres tú, Cristo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, acabamos de leer toda la porción que hemos venido estudiando hasta el momento. Pero los versículos que nos vamos a enfocar en la mañana de hoy es del 19 al 21 y voy a leer para ustedes. Contra un anciano no admita acusación, sino con 2 o 3 testigos. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin perjuicio, no haciendo nada con parcialidad. Hemos venido estudiando todo lo relacionado al trato con los pastores. Esta es nuestra cuarta predicación del trato con los pastores. Y hemos venido aprendiendo muchas cosas interesantes de este trato que habla Pablo a Timoteo en su carta. Y lo primero que veíamos es cómo o cuál es el oficio pastoral. ¿Qué es la labor de un pastor? ¿O qué hace un pastor, cierto? A estas alturas, pues creo y estoy más que convencido que aquí en la iglesia no debe haber duda alguna de cuál es el oficio de un pastor, porque pues lo hemos venido desarrollando a través de las predicaciones. Luego veíamos el salario de los pastores, que lo habla versículos 17 y 18, ¿bien? Y veíamos cómo debe ser ese salario hacia los pastores. Y algo interesante que también habla el apóstol Pablo en Gálatas es que debemos que hacerle bien a todos, y mayormente ¿a quién? A los de la familia en la fe, ¿cierto? Pero vemos que, como decíamos cuando hacíamos el estudio, que uno es muy generoso o muy amplio con el médico, o con un ingeniero, con el arquitecto, el veterinario, los que tenemos animales y nos gusta cuidarlos, porque es sabio cuidar los animales. Pero cuando se trata del pastor, veíamos que como que iba por fe.
Pero el vivir por fe es un deber de todos. Y este es un trabajo. El oficio pastoral es un trabajo que demanda tiempo, demanda esfuerzo como cualquier otro trabajo, es más, como que demanda más tiempo y más esfuerzo que otros trabajos, porque el trabajo pastoral no se limita a 8 horas diarias, sino que se limita a 24/7, sin descansos, sin vacaciones, sin primas, sin liquidación, sin cesantía, sin nada de eso. Entonces el apóstol Pablo le da ese llamado de atención a Timoteo como el encargado apostólico para que la iglesia se diera cuenta del cuidado que debe tener con sus pastores. Pero hoy vamos a entrar a otra nueva sección dentro de ese trato con los pastores, y es referente a la reprensión contra un anciano o contra un pastor, ¿cierto? Una de las cosas más terribles que tenemos los seres humanos y está en medio de nosotros es las murmuraciones o los rumores o las acusaciones que hacemos. ¿Por qué razón? Porque los rumores o acusaciones se extienden rápidamente o fácilmente. Algo interesante es que las personas escuchan un rumor o una acusación o un chisme y lo toman como algo verídico, sin tomarse el trabajo de averiguar si es cierto. Pero como lo dijeron, entonces así es. Y lo más interesante es que cuando es un chisme o un rumor o una acusación contra un pastor, pues mayor aún, lo toman con más facilidad como si fuera algo verídico. Pero vamos a ver en la mañana de hoy cómo es el procedimiento y qué hay que hacer. Pero antes de entrar en la exposición de Timoteo, vamos a ir por favor a Santiago capítulo 3, versículo 1 y 2. Santiago capítulo 3, versículo 1 y 2. El que lo tenga me colabora fuertemente, por favor. Santiago 3. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces, según nos ofenden palabras, este es varón perfecto, capaz también de relacionar todo el cuerpo. Gracias. Aquí Santiago, pues acabamos de terminar el estudio de Santiago. Aquí Santiago hace una apreciación bien interesante, porque todo el contexto del capítulo 3 está hablando de la lengua, del daño de la lengua. Pero inicia el capítulo 3 diciendo, no os hagáis maestros, muchos de vosotros. Santiago no está en contra del que predica la palabra, no, en ninguna manera. No está en contra del maestro de la palabra, de ninguna manera. Lo que está Santiago aquí diciendo es que las personas se vuelven maestros. ¿Para qué? Para poder dominar la vida de otro. Y al punto de que se vuelven maestros para poder criticar, para poder censurar, para poder manipular, para poder dominar la vida de las demás personas. Es ahí donde Santiago dice, no os hagáis maestros, muchos de vosotros. ¿Por qué? Porque es muy fácil yo poder decir Duván. Duván es, mejor dicho, siendo maestro. Y lo más triste es que las personas, como lo ven a uno como maestro, creen que todo lo que uno dice, ¿qué es? Es verdad. Entonces por eso dice, no os hagáis maestros, sino que refrene ¿qué? Su lengua. El hombre que sea capaz de refrenar su lengua, ese es varón perfecto. Léalo, por favor. Pero ningún hombre puede domar su lengua. Es como un mal que no descansa y llena de veneno mortal. Y sigue. Pero el versículo 2 dice, si alguno lo llega a domar, es varón perfecto. Hermanos, ustedes quieren saber si han crecido o si han avanzado en ese carácter del cristiano, en ese carácter que debemos que tener cada uno de nosotros. Miremos qué tanto estamos refrenando la lengua. ¿Qué tanto estamos refrenando la lengua? Es un punto en que nos podemos analizar nosotros mismos cómo estamos.
Y en nuestro texto del día de hoy, pues vamos a ver ese refrenar la lengua contra un anciano o contra un pastor. Versículo 19 de 1 de Timoteo 5. Dice la palabra de Dios: contra un anciano no admite acusación, sino con 2 o 3 testigos. Siendo los pastores la persona pues que Dios ha puesto en la congregación, o los pastores, porque aquí hablamos de pluralidad de pastores, que han puesto en la congregación, pues sencillamente los pastores son el blanco fácil, ¿para qué? Para la crítica. Son los blancos fáciles para la crítica. Si un padre de familia toma una decisión en su hogar, ¿quiénes se van a dar cuenta? Pues los de su casa, ¿cierto? Si un presidente llega a tomar una decisión para el país, ¿quién se da cuenta? Toda la nación, ¿cierto? ¿Y quién es más blanco de crítica? ¿El padre de familia o el presidente? El presidente. Y si un pastor llega a tomar alguna decisión en la congregación, o predica sobre algo en la congregación, o enseña de algo, pues sencillamente es blanco de crítica de toda la iglesia. Por eso es ahí donde Pablo le dice a Timoteo: contra un anciano no admita acusación, sino con 2 o 3 testigos. Porque vamos a ver que muchas veces las acusaciones infundadas contra un pastor, pues son simplemente chismes. Muchas ocasiones. Y muchas ocasiones esas acusaciones que se hacen contra un pastor, pues sencillamente lo que hace es arruinar la vida de ese pastor. Y no solamente la vida de ese pastor, sino que también arruina ¿qué? La iglesia también. Entonces, por eso lo que inicia Pablo aquí es: no admitas acusación de una persona, sino que viene con 2 o 3 testigos. 2 o 3 testigos. Lo interesante es que el apóstol Pablo no está diciendo contra un pastor nadie puede decir nada. Si lo ve cometiendo una falta, nadie puede decir nada. No. Si un pastor comete un pecado, nadie tiene el derecho de corregirlo. No, eso no es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Todo lo contrario, hay que corregirlo y reprenderlo, que es lo que dice el versículo 20. Pero lo interesante es que dice: no admita acusación, sino con 2 o 3 testigos. La disciplina debe estar basada en hechos, no en rumores. Debe estar basada en hechos, no en rumores. Porque los rumores son muy fáciles de levantar. Las personas que son dadas a escuchar rumores es una persona que le falta sabiduría. Las personas que son dadas a escuchar rumores son personas que les falta sabiduría. Pero no es solamente falta de sabiduría, sino que también es una persona que peca contra Dios. Que peca contra Dios. Y aquí no solamente estoy hablando en el ámbito de iglesia, pastor, sino de todos los hermanos en la congregación. Que tener cuidado, iglesia, con los chismes, con las acusaciones que hacemos los unos a los otros. ¿Por qué? Porque está pecando contra Dios. ¿Y por qué digo que están pecando contra Dios? Vayamos un momento a Levíticos capítulo 19. Levíticos capítulo 19, versículo 16. Levíticos 19, 16. Voy a leer mi versión, otras versiones por favor me colaboran. No andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. Tu versión por favor. 19, 16. No anden contando chismes entre la gente, ni hagan nada contra el bienestar de los demás, porque yo soy el Señor. Gracias. Amor, tu versión. Levítico 19, 16. Daniel, su versión. No andes difundiendo calumnias entre tu pueblo,
ni exponga la vida de tu prójimo con falso testimonio. Yo soy el Señor. Gracias. ¿Lo tienen, amor? 19:16. No disemines chismes difamatorios entre tu pueblo. No te quedes con los brazos cruzados cuando la vida de tu prójimo corre peligro. Yo soy el Gracias. ¿Por qué hace una advertencia tan clara? Y más adelante vamos a ver que hay varios pasajes que nos advierten sobre esto. ¿Por qué hace esa advertencia tan clara Moisés y se repite una y otra vez durante toda la escritura? Porque sencillamente nosotros somos muy dados ¿a qué? Al chisme. Al chisme. Somos muy dados al chisme. Por eso inicié con Santiago. Porque es algo que fluye. Y como es tan rico, pues las personas que hacen, le prestan oído. Iglesia, a nosotros no solamente nos está prohibido contar chisme, a nosotros nos está prohibido también escuchar el chisme. Si algún hermano viene a ustedes y le dice, vea, que yo vi al pastor Pedro diciendo tal cosa, espere, ¿qué me va a contar? Listo, es algo contra el pastor Pedro o contra el pastor Felipe, vayamos a él. O si alguien me viene y le dice, venga, lo que le voy a contar no le puede decir a nadie, no me lo cuente. ¿Por qué? Porque sencillamente ya es un chisme. ¿Por qué es un chisme? Porque yo no puedo corroborar que lo que me está diciendo es verdad de la otra persona. ¿Y qué pasa? Cuando nos dice, venga, le voy a contar algo, pero no le cuente a nadie. Venga, cuéntelo. Cuéntelo, puyo, de una vez. Porque es algo que llama la atención. Queridos hermanos, recibir cualquier tipo de información negativa acerca de alguien que no sea motivada para solucionar un conflicto, sencillamente esa información es un chisme. Claro, yo puedo tener una información negativa sobre alguien, y más sobre nosotros los pastores, porque nosotros no somos perfectos. Pero esa información que ustedes tienen, si se la va a contar a otro, pues que ese otro sea para testigo y para solucionar el conflicto que haya, no para agrandar el problema y para seguir agrandando el chisme. Si alguien tiene una queja contra algún hermano en la fe, también pueden contárselo a otro, pero para que sea para solucionar el problema, no para agrandar el problema. ¿Y cómo lo hace? Versículo 19 de 1 Timoteo 5. Contra un anciano no admite acusación, sino con 2 o 3 testigos. En esta forma, los testigos no deben ser testigos anónimos. Venga, yo le voy a contar algo a Stephanie, de allá del pastor Felipe, yo le voy a contar algo, pero usted va y hace el reclamo, pero no diga que yo le dije. Esa acusación no sirve, porque no debe ser testigos anónimos, debe ser testigos que vayan y pongan la cara para solucionar el problema. Sí, yo dije eso, porque yo lo vi. Pero ¿qué pasa? A muchos les encanta ser esos testigos anónimos o testigos espías, pero no sirve esa acusación. El apóstol Pablo no le está diciendo a Timoteo, bueno, vaya uno y que ese uno lleve comentarios de los demás. No. ¿Qué dice? Que vaya con 2 o 3 testigos. Vayan. Tienen que ir a poner la cara. En ese sentido, nosotros debemos que imitar mucho a Hannah More, una mujer piadosa de los tiempos de Wesley, de los hermanos Wesley. ¿Por qué? ¿Qué hacía ella? Cuando alguien iba a contarle algo, y ella decía, ¿verdad? Sí, listo, camino de la persona. No, espere, es que yo que pensé decirle tal. No, pero usted me dijo de tal forma. Si es así, camine. Y se lo llevaban de la persona, vea, él me está diciendo esas cosas. ¿Qué está pasando? Imagínense cuántas personas se quedaban animadas para ir a volverle a contar un chisme a esta mujer. Y es que así debe que ser. Porque aunque aquí está haciendo relación a los pastores o ancianos, acordémonos que también influye a toda la iglesia. A toda la iglesia.
Si yo tengo un comentario de Santiago, pues yo a quién tengo que dirigirme? A Santiago. Si Santiago no me escucha, ¿qué tengo que hacer? Lleva 2 o 3 testigos. Si no se arrepiente, pues ya ¿qué hago? Lo que sigue, que ahorita lo vamos a ver. ¿Cierto? Pero siempre buscamos es que ese pequeño problema o esa pequeña zorra vaya creciendo, vaya creciendo, vaya creciendo. Y lo que ocasiona ese crecimiento de esa zorra es que después el cultivo se pierda completamente. Dice Juan Calvino, voy a leer la frase literal: ninguno está tan expuesto a las calumnias y difamaciones como los maestros piadosos. Ninguno. Y esta es la astucia de Satanás: alejar el corazón de los hombres, de sus ministros, para que gradualmente la instrucción pueda caer en desprecio. Pueda caer en desprecio. ¿Por qué razón? Porque cuando hay un rumor, un comentario, un chisme, una acusación falsa contra un pastor y ese chisme se comienza a regar en toda la congregación, ¿qué va a pasar con los oyentes cuando el pastor se pare a predicar? Pues esa instrucción, ¿cómo va a ser? Despreciada. Va a ser despreciada. ¿Cómo? Ya ni vendrán. O vienen, pero va a predicar Felipe otra vez. Y no sale de Timoteo. Estarán ahí de cuerpo, pero de mente. Porque eso hace los chismes, los rumores. Que el corazón de la gente se vaya alejando poco a poco hasta que haya un desprecio total por la instrucción que se esté dando. Había una vez un pastor que estaba muy cansado de los hermanos de la iglesia que fuera a contarle chismes, porque la gente de la iglesia cree que nosotros los pastores tenemos como una inmunidad y podemos escuchar todos los chismes que quieran. No, nosotros no tenemos esa inmunidad, nosotros tampoco podemos escuchar chisme. O sea que si ustedes vienen a mí con un comentario de algún hermano, vamos a ese hermano y solucionamos el problema. Ustedes piénsenlo 2 veces. Entonces, y el pastor cansado de que los hermanos siempre vinieran a él a contarle chismes y chismes los unos de los otros, pero cuando él iba a confrontar, ninguno se animaba a ir. Entonces, y él hizo algo bien sabio, resolvió el problema fácilmente. Compró un cuaderno, y lo puso a la entrada de la iglesia, y le puso como título: libro de quejas de unos hermanos de la iglesia contra otros hermanos de la misma. Y una vez, un hermano vino a él a darle una queja de otro hermano. Y el pastor le dijo: pero ven, antes de que me las quejas a mí, escríbelo en el cuaderno. Y al final, fírmalo. Y el hermano muy sorprendido y pensando, dijo: bueno, ¿pero por qué, pastor? No, porque es que ahí ya tengo el argumento para poder empezar el reglamento disciplinario bíblicamente. Ya tengo una prueba. Oh, sorpresa. El pastor duró 40 años con ese cuaderno sin ninguna queja de un hermano contra otro. ¿Quién se iba a animar? Y es para pensar. Yo sé que causa risa, pero ahí es donde nosotros nos damos cuenta, y este pequeño ejemplo nos sirve para darnos cuenta de que muchas de las acusaciones o muchos de los comentarios que nos llegan a nosotros o entre ustedes mismos, muchas veces, ¿qué son? Chismes. Chismes. Aún sea gente de afuera de la iglesia: venga, es que yo vi al pastor Pedro. Ah, usted lo vio, listo, vayamos donde el pastor Pedro. O vayamos donde el pastor Felipe. Es que vi a Felipe con otra mujer que no era su esposa y lo vi. Listo, vayamos donde él. ¿Ah? La de la foto. Y me pasó hace poco. Pero lo interesante es que la persona vino a mí
pero ¿qué está pasando? Y yo, no, mire, acerque bien y verá que es mi esposa. Pero vino la persona a mí. Y así se solucionan los problemas fácilmente. Hermanos, recuerde que un chisme, y vuelvo lo digo porque muchas veces nosotros estamos familiarizados con la palabra chisme, pero muchas veces se nos olvida que es un chisme. Recuerde que un chisme es toda una información negativa de un tercero. Toda una información negativa de un tercero. Y que esa información no puede ser corroborada. Porque simplemente es, no le diga. Eso es un chisme. Entonces, Pablo nos advierte que no debemos aceptar ninguna crítica o ninguna acusación o ningún chisme contra un pastor, si no sea con 2 o 3 testigos. Y aquí voy a necesitar de la ayuda de ustedes, iglesia. Voy a tener algunos versículos, también me van a ayudar algunos a leerlo. Stephanie, por favor, me vas a ayudar con Éxodo 23:1. Don Álvaro, me vas a ayudar con Deuteronomio, capítulo 17, versículos 5 y 6. Lorena, me vas a ayudar con Mateo, capítulo 18, versículo 15 y 16. Y tía, me vas a ayudar con 1 Timoteo 5, 19. Stephanie, por favor, Éxodo 23:1. Éxodo 23:1. No adquirirás falso rumor, no te pondrás de acuerdo con el malvado para ser testigo falso. Gracias. Don Álvaro. Entonces sacarás a tus puertas al hombre o a la mujer que hubieran hecho esta mala cosa, sea hombre o mujer, y los apedrearás y así morirán. Por dicho de 2 o 3 testigos morirá el que hubiere de morir, no morirá por el dicho de un solo testigo. Muchas gracias. Fue Deuteronomio capítulo 17, versículo 5 y 6. Gracias, don Álvaro. Lorena, Mateo 18, 15 y 16. Y 1 Timoteo 5 y 19. Es mi tía, Lorena. Mateo 18, versículo 15 y 16. Ponte de pie y fuerte. Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo a solas. Si no te escucha, habrás ganado a tu hermano. Pero si no te escucha, toma todavía contigo 1 o 2, para que toda causa sea decidida por la palabra de 2 o 3 testigos. Gracias. Tía, 1 Timoteo 5, 19. Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Gracias. Bien, ¿qué común denominador tiene todos estos versículos que acabamos de leer? ¿Cómo? Los testigos. Muy bien, los testigos. Desde el Antiguo Testamento, esto no es solamente del Nuevo Testamento y no solamente es para los pastores, como lo acabamos de ver, sino que desde el Antiguo Testamento, si alguno tenía una acusación contra otro, tenía que ir con ¿qué? Con testigos. Y esos testigos debían ser testigos presenciales, o sea, estar ahí, decir, sí, yo lo vi haciendo esto o diciendo aquello, cometiendo tal pecado. Ese tipo de testigos. Si no había esos testigos por la acusación de uno, ¿qué pasaba? ¿Se hacía? No. ¿Por qué razón? Porque sencillamente podía pasar ¿por qué? Por chismes. Y vemos que no es solamente para el oficio pastoral, sino para toda la congregación. Para toda la congregación. Éxodo dice, no sea de testigo falso. Porque también puede pasar que compre testigos falsos. O que el hermano se complazca con el hermano, que por ejemplo que Jordan se complazca con la hermana Miriam y le diga a la hermana Miriam, Jordan, venga, ayúdenme para decir que el pastor Felipe hizo tal cosa. Y Jordan diga, ay sí, no sea testigo falso. Porque caerá ¿qué? Pues la mano de Jehová contra usted. Hoy lo estoy dejando descansar. Gracias. Deuteronomio, ¿qué dice? Claro, si comete pecado, que la saquen y la maten. Pero la van a matar con dicho de 2 o 3 testigos, no solamente de uno, porque si no queda inocente.
Mateo 18, que Mateo 18 es que el que regula, pues por decirlo de alguna manera, porque está Mateo 18, está en Corintios, está en Timoteo, está en Tito también, las regulaciones de la disciplina eclesiástica, pero el que más se utiliza es Mateo 18, y vemos que Mateo 18 también dice, si alguno tiene una queja contra su hermano, ¿qué haga primero? Vaya usted donde su hermano y arregle ese problema. Si el hermano lo oye y se arrepiente, pues ¿qué? Ha salvado su alma. Pero si no lo oye, ¿qué haga? Vaya con testigos. Coméntele el caso y que esos testigos vayan. Pero todo lo que usted le comente a esos testigos, los testigos tienen el deber de corroborar si es verdad o no es verdad. Si alguno viene a mí, o al pastor Pedro, mi padre, y nos dice algo, créanlo que todo lo que nos diga hay que corroborarlo. Pero si llega a decir, venga, pero le voy a decir algo que no le diga, no lo diga entonces, porque nos está haciendo pecar. Nos hace pecar, porque es una información que lo que va a hacer es no dar claridad sobre el asunto, sino que va a ser ¿qué? De tropiezo, de mancha. Y muchas veces ese juicio ya va influenciado a ganar a favor o en contra de. Entonces, y terminamos con Timoteo, 1 Timoteo 5:19, que es el pasaje que nosotros estamos viendo, y que dice, pues sencillamente, contra un anciano, no admita acusación, sino con 2 o 3 testigos. Fácil, ¿cierto? Vuelvo y repito, el apóstol Pablo nunca está diciendo contra un anciano, nunca lo discipline, no lo está diciendo. O no vemos que el apóstol Pablo le diga, los pecados de los pastores pueden pasar por alto, no lo está diciendo, sino todo lo contrario, hay que disciplinarlo, hay que tener reprensión, pero, ahí viene el pero de la escritura, los benditos peros de la escritura, pero con 2 o 3 testigos. Ahora bien, si pues resulta que la información que dan sobre el pastor es verdadera, y si resulta que se hace dentro de los términos de lo que dice Timoteo, que va con 2 o 3 testigos, y resulta que todo es verdad, esa acusación es verdad, pues ¿qué viene? Pues sacar al pastor de la iglesia y cerrarlo y excomulgarlo. Quemarlo en una hoguera vivo. O sacarlo ahí a la mitad de la calle, apedrearlo hasta que muera. ¿Sí? Quitarle su ministerio pastoral. ¿Sí? No. ¿Sabe qué es lo que sigue? ¿Quieren saber qué es lo que sigue? Versículo 20. De 1 Timoteo 5. Léelo, por favor. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. Gracias. Cuando hay 2 o 3 testigos, debe darle curso a la investigación. O bueno, a la acusación, entonces empieza la investigación. Si resulta que es verdad y resulta que se le hace la amonestación al pastor en privado y el pastor pues no se arrepiente, sino que sigue en su pecado, que es lo que está diciendo aquí, entonces ya viene el versículo 20. ¿Qué hay que hacer? Reprenderlo públicamente. ¿Sí ve que nunca dice el apóstol Pablo que no hagan reprensión? No, reprenderlo públicamente. En boca de 2 o 3 testigos, pero ya reprenderlo públicamente delante de toda la congregación. Ahorita vamos a ver qué es esa reprensión. Pero antes de eso, muy curiosamente, pues si no hay los 2 o 3 testigos, pues al pastor ni siquiera hay que llamarlo a rendir cuenta. No hay que sacarlo de las labores de su oficio pastoral. Porque no hay un argumento, no hay un peso por el cual se tenga que continuar con ese proceso disciplinario. No hay evidencias. Queda suelto, por decirlo de alguna manera. Algo curioso que pasó hace tiempo. El Papa Silvestre, en su tiempo, estoy hablando por allá en el año 314 después de Cristo, se había levantado, la iglesia católica ya estaba levantada, romana, y estaba muy corrompida. En ese entonces, ¿no?
estaba muy corrompida. Y para evitar los ataques contra los siervos de la Iglesia Católica, el Papa Silvestre sacó una bula papal y decía lo siguiente: contra un obispo o a un obispo no se puede condenar al menos de que no hubiera 72 testigos. Pero para allá va el cuento. No, para allá va el cuento. Pero estos 72 testigos no pueden ser de un rango inferior que el obispo. O sea, que debía que ser obispos, cardenales o el mismo papa. La cúpula más alta del régimen de la Iglesia Católica. Bueno, el apóstol Pablo pues lo deja más fácil. Simplemente con 2 o 3 testigos. No necesitamos los 72 testigos, sino con 2 o 3 testigos. Si conseguir 72 testigos, pues estaba... Es como conseguir los 72 testigos acá, en la puerta estrecha. Sí. Nada, el apóstol Pablo es muy claro: 2 o 3 testigos, tranquilo, iglesia. No necesita los 72, 2 o 3 testigos. No es más. Aquí sí lo hay. Bien. Pero, entonces estamos en que si el problema, si el pecado, si es dado o si es evidente, y si el pastor no se arrepiente, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Quitarle el pastorado? Y vamos a ver un ejemplo muy claro de la Escritura. Hay disciplinas que no llevan a la reprensión, sino simplemente a disciplina. Y si se hace, por ejemplo, una disciplina general aquí en la iglesia, pues simplemente pasa como disciplina. Como en muchas ocasiones cuando sonaban los celulares, al comienzo se hacía la disciplina general. ¿Que cuál era? Que yo me acuerdo que estos aparatos tienen un botón de silencio que lo puede silenciar, o pues tiene el sistema de modo avión y pues queda de modo avión y que ya nada va a pasar. Esa era la disciplina general, pero no pasaba una reprensión, ¿cierto? Pero hay disciplinas que sí conlleva ¿qué? A reprensión. Y en la Biblia hay un claro ejemplo de una persona que fue disciplinada con reprensión delante de toda la iglesia. Y aún así no perdió su ministerio. ¿Sí se imagina quién es? ¿Sí? ¿Quién? Ah, su tocayo, sí, el apóstol Pedro. Muy bien. Vamos a ir allá. Vamos a ir a Gálatas. Gálatas capítulo 2, versículo 11 al 14. Gálatas capítulo 2, versículo del 11 al 14. Leo para ustedes, dice la palabra de Dios. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniese algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaba también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vive como los gentiles y no como judío, ¿por qué obliga a los gentiles a judaizar? ¿Por qué obligas a los gentiles a judaizar? Una reprensión fuerte. Y delante de toda la congregación. No se le hace en privado. ¿Y cuál era el pecado del apóstol Pedro? ¿O cuál era el error que estaba cometiendo el apóstol Pedro aquí en este caso, que Pablo le hace esa reprensión tan fuerte? Pues el error que estaba cometiendo es que estaba cometiendo hipocresía. Era un hipócrita. Estaba actuando como un hipócrita totalmente. ¿Por qué? Cuando hablamos de la iglesia de Antioquía, estamos hablando de la iglesia de gentiles.
¿cierto? Y ahí mismo el texto nos lo dice. Y el apóstol Pedro, cuando vino allá, pues, ¿cómo actuaba? Como gentil. Comía con los gentiles, compartía con los gentiles, estaba ahí con ellos. ¿Era pecado? No era pecado. No era pecado. Pero ¿qué pasaba cuando venían los de la iglesia de Jerusalén? Los enviados por Santiago, que es el mismo Jacobo. ¿Qué pasaba? Pues sencillamente comenzaba a comportarse como judío y a hacer las costumbres judías y a hacer todas las rituales y tradiciones judías, y ya no se juntaba con los gentiles. Tremendo de Pedro, ¿no? ¿Y qué le dice Pablo? ¿Será que Pablo le hace una reprensión suave? No, le dice esa actitud es de condenar al apóstol Pedro. Esa actitud es de condenar, le dice Pablo. La pregunta es, ¿por esta actitud Pedro perdió su apostolado? ¿O se le retiró su apostolado? ¿O su ministerio pastoral? Porque también está como el ministerio pastoral. ¿Se le retiró? No. ¿Por qué razón? Por dos razones. La primera, porque Pedro se arrepintió de lo que había hecho. Y la segunda, porque el pecado que había cometido Pedro no envolvía una falta moral dentro de los requisitos de un pastor. No la envolvía. Pero ahora pongámoslo en el otro extremo. ¿Qué tal que la falta de Pedro no hubiera sido por hipocresía, sino por adulterio? ¿Qué hubiera pasado? Digamos que no es el apóstol Pedro, digamos que es el pastor Pedro, para no ponerlo en el apostolado. Digamos que es el pastor Pedro. Si la falta es de adulterio, Pedro no solamente hubiera sido reprendido públicamente delante de toda la congregación, sino que Pedro hubiera sido desprovisto de su ministerio pastoral, de una vez. Claro, tenía que estar los testigos. Y es que en este caso también estaban los testigos, que era la congregación. Tenía que ser desprovisto totalmente de su ministerio pastoral. ¿Sabe por cuánto? Por el resto de su vida. ¿Por qué razón? Vayamos a 1 Timoteo 3:2. ¿Sí se acuerda que habla 1 Timoteo capítulo 3? Los requisitos de los pastores o de los obispos. Bien, ¿cómo inicia el versículo 2? Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido ¿de qué? De una sola mujer. Y aquí vienen las otras condiciones morales, por decirlo de alguna manera, que debe tener un pastor: sobrio, prudente, decoroso, etcétera, etcétera, no dado hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancia deshonesta, y etcétera. Sigue. ¿Sigue la diferencia? Y no solamente con esto, quiero que vayamos a un texto bien interesante. Proverbios capítulo 6. Proverbios capítulo 6. Versículo 32 y 33. Proverbios capítulo 6, versículos 32 y 33. Dice la palabra de Dios: mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace, heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada. ¿Sí es la diferencia, no? Pecado es pecado, pero cada pecado trae su consecuencia. Cada pecado trae su consecuencia. ¿Cuál había sido el pecado del apóstol Pedro? La hipocresía. ¿Era meritorio que se quitara su apostolado? No. Pero si algún ministro llega a caer en adulterio, no solamente peca contra sí mismo, sino que es un falto de entendimiento, corrompe su alma y daña todo lo que lo rodea, incluyendo la iglesia. Incluyendo la iglesia. Por eso tal ministro no debería por el resto de su vida pararse en un púlpito.
Hay mucho por perder, ¿sí? Entonces, hermanos, si alguna vez cometemos alguna falta, que la cometemos, vengan a nosotros. No nos vamos a poner bravos. Una vez alguien se acercó y me dijo, es que usted es falta de amor. De pronto, sí. Me hace falta amor. Yo no soy perfecto, ¿no? Estoy en ese crecimiento, ese carácter de cristiano. Y se aceptó la disciplina. Pero ¿qué tal que vengan, no, que usted tiene? ¿No? Se acepta la disciplina. Si la falta es muy grave, venga con 2 o 3 testigos y ve que ya es, mejor dicho, y entra el proceso disciplinario hacia un pastor. Entra el proceso disciplinario. Hermanos, si dejan pasar la falta de un pastor por alto, el pecado de un pastor por alto, créala que toda la iglesia se va a ver perjudicada. Y toda la iglesia va a empezar a creer que los pecados no son importantes. Porque pues si al pastor no le dijeron nada, porque es que ¿sabe qué es lo más tenaz? Que nosotros somos ejemplos de ustedes. Entonces si a nosotros no nos disciplinan, pues sencillamente nosotros creemos que estamos bien. Y ustedes van a creer que los pecados son normales. Y lo pueden cometer y no va a pasar nada. Pero ¿qué dice el versículo 20 de 1 Timoteo 5? Vayamos allá. Dice: a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos. Aquí es a los que persisten. Si trae y si el pastor se arrepiente, cambia su manera de vivir, pues ya, paró ahí, ¿cierto? Pero digamos que no paró y siguió la misma, pues repréndelo delante de todos. ¿Y cuál es la reprensión delante de todos? La vimos con Pedro. ¿Cuál sería? Pues que toda la iglesia sepa cuál es el pecado que está cometiendo ese pastor. Toda la iglesia debe tener el conocimiento de cuál es el pecado por el cual se está disciplinando a ese pastor. Eso es reprenderlo públicamente. No simplemente la persona involucrada y los testigos, no. Si no se arrepiente, ya ahí sí va el pecado para toda la iglesia. Y es lo mismo que me está hablando Mateo 18 para la disciplina eclesiástica. Si no se arrepiente, si trae testigos y no se arrepiente y sigue lo mismo, hágalo público delante de toda la iglesia. Entonces, y si no se arrepiente, pues el tal se ha echado a Satanás. En serio. Y eso es lo que me habla Corintio también. Es sacado de la congregación. Si se arrepiente, puede regresar. Pero dependiendo del pecado a sí mismo, dependiendo también su oficio. Es que es bien delicado. Por eso, uno tiene mucho que perder. Pero así como ustedes son disciplinados, así también nosotros debemos ser disciplinados. ¿Y por qué se hace la reprensión pública? Pues simplemente para que la iglesia sepa cuál es el pecado del pastor. Y no solamente para que la iglesia sepa cuál es el pecado del pastor, sino que también la iglesia sea edificada con el ejemplo que le están dando al pastor. ¿Sí ven? Por eso este tema es tan importante para la iglesia. Para que la iglesia sepa cómo debe actuar en diferentes casos. Y Pablo le da una solemnidad a este tema que lo que sigue es aún mejor. Versículo 21. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos que guardes estas cosas sin prejuicio, no haciendo nada con parcialidad. ¿Qué quiere decir? Primero Pablo le da tanta solemnidad que pone testigos y pone a muchos testigos.
¿Qué le dice? Mire, cuando tú vayas a hacer eso, ten en cuenta que no solamente lo está viendo la persona, los 2 o 3 testigos, la congregación, sino que los va a ver ¿quién? Dios, nuestro Señor Jesucristo, y también le pone de testigo a quién? A sus ángeles escogidos. A esos ángeles que Dios por su gracia los escogió también desde antes de la fundación del mundo para que no cayera con Satanás. Esos son sus ángeles escogidos. Y lo que sigue, y es ahí el punto que debemos tener presente. Cuando nosotros vayamos a hacer esa disciplina, no lo hagamos con prejuicio, sino que escuchemos todas las partes y sea un ambiente parcial. ¿Por qué razón? Porque muchas veces, poniendo un ejemplo, puede venir al pastor una esposa llorando, ay, es que mi marido, y es que mi marido, y es que mi marido, y uno de pastor pues queda convencido que el marido es la porquería más porquería. Pero uno va hacia el marido y lo escucha y uno dice, uy, pobre marido. Pero es que el juicio se debe que hacer escuchando todas las partes involucradas. Todas las partes involucradas. Yo no puedo tomar un veredicto solamente en una parte. Y es lo que está hablando Pablo a Timoteo. Sin prejuicio, sin condenarlo antes de. Y es lo que debemos tener cuidado. Porque muchas veces, como decía al inicio, como es un chisme muchas veces, pues ya lo juzgaron al pobre pastor y ya, mejor dicho, lo condenaron y todo. Por eso dice, hágalo todo tan solemnemente que tenga en cuenta que estás también como testigo Dios el Padre, Dios el Hijo, sus ángeles escogidos, y toda la congregación. Escuche todos los lados. Escuche todos los lados. Y termina diciendo, no haciendo nada con parcialidad. Ser imparcial. Ser imparcial. No es que el pastor Felipe me cae más bien, entonces yo apoyo al pastor Felipe. No, sea imparcial. Cuando vaya a hacer una disciplina. Cuando esté en ese proceso de disciplina, de investigación, sea imparcial. No que sea el pastor Pedro, pastor Felipe, la abuela Miriam, Stephanie, don Álvaro, no. Daniel, porque me cae mal, pues caigámosle duro a Daniel. Porque dice que sí, Jordan. Es un ejemplo, ¿no? Es un ejemplo. Pero todo hacerlo con imparcialidad. Porque ahí se puede realizar un juicio justo. Una disciplina justa. Analizar siempre, y eso es un tema tan amplio que debemos que analizarlo todo a la luz de la Escritura. Cuando se va a tomar, y más para cuando es la disciplina pastoral, a la luz de la Escritura, para ver cuál es la falta y cómo se debe actuar. ¿Cuál es el paso a seguir? O si no, puede caer también en el error la iglesia. Eso debe estar pegada a la Escritura. Es que no hay otra manera de hacer este juicio. Nosotros no debemos llegar a ninguna conclusión antes de que no escuchemos todas las partes. Y es lo que está diciendo la palabra. Y es lo que está diciendo la palabra. Para ir concluyendo, iglesia, podemos ver o podemos aprender 3 cosas prácticas de este tema. 3 cosas prácticas de este tema. No solamente en la parte pastoral, sino en el diario vivir de nosotros. Y en la relación los unos con los otros. Lo primero es que, hermanos, cuidemos la lengua. Tengamos cuidado con la lengua. En Santiago 3:9, ¿qué dice? Vayamos allá. Santiago 3:9.
Dice la palabra de Dios. Y con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Debemos tener cuidado con la lengua, porque muchas veces somos muy prontos para hablar y hablar lo que no conviene. Entonces, esa es la primera conclusión práctica que podemos sacar. Tener cuidado. Y aquí es algo interesante. ¿Por qué? Porque cuando el apóstol Pablo iba a ser juzgado en Roma, uno de los prisioneros lo golpeó. Y le dice el apóstol Pablo, le saca su as de la manga y le dice, bueno, ¿y acaso aquí es permitido golpear a un ciudadano romano? ¿Y qué le dice el prisionero? ¿Usted cómo hizo para conseguirla si a mí me costó una fortuna? ¿Qué le dice Pablo? No, es que yo soy ciudadano romano de nacimiento. Y tuvieron cuidado con él, solamente por ser ciudadano romano. Ahora, ¿qué nos está diciendo aquí Santiago? Nosotros debemos tener cuidado de lo que hablamos de todas las personas, incluyendo a los incrédulos, porque fueron hechos a la imagen y semejanza de Dios. Y muchas veces nosotros nos cuidamos un poco de hablar mal de algún hermano en la fe, pero cuando es un incrédulo, hagámosle. No. Tenemos que tener cuidado aún hasta con los incrédulos, porque son hechos a la imagen y semejanza de Dios. Entonces, hermanos, tengamos cuidado con la lengua. Un miembro tan pequeño, pero a la vez tan peligroso. Tan peligroso. La segunda conclusión que podemos sacar, conclusión práctica, es que debemos que tener cuidado con la reputación de los siervos de Dios. Debemos tener cuidado con la reputación de los siervos de Dios. ¿Por qué? Porque sencillamente son siervos de Dios. Dios los ha puesto por autoridad, y toda autoridad ha sido puesta o ha sido dada ¿por quién? Por Dios. Con eso no estoy diciendo que no hay que disciplinar, sino que debemos que cuidar esa reputación. Si ve una falta, no riegue como chisme, sino acérquese al pastor. Haga todo el proceso. No difame el buen nombre, porque puede ser que usted lo haya visto y puede ser que no sea lo que haya visto. ¿Sí? Vuelvo y me pongo de ejemplo con la foto. Tengo la foto de perfil con mi esposa y una persona la vio y dijo, pero es que esa no es su esposa. Y metió el brinco. ¿Y cómo así que usted está con otra? Y yo, venga, miremos la foto. Y la acerqué y le dije, mira, esta es mi esposa. Y tocó mirarla. Pero qué tal que esa persona se hubiera puesto a llevar el cuento con otro. Vea que el Felipe tiene foto de perfil, tiene a otra mujer que no es su esposa y la está besando. ¿Y qué va a pasar con ese chisme? Se va a regar y se va a engrandar, y a lo último me van a decir que mejor dicho yo lo tengo con no sé cuántas mujeres. Porque eso pasa con la mala información. Es un teléfono roto. Está como en el caso de un pastor que había una miembro de la iglesia, de esas que le gusta hablar más de la cuenta, y una vez vio llegar al pastor, a salir el pastor de una reunión, y se puso a decir, oye, el pastor salió de mal genio de esa reunión, y le pegó a su mujer. Pues claro, llamaron al pastor, los demás pastores, venga, ¿qué pasó? ¿Cómo así? Y el apóstol estaba ahí presente, ¿cómo así que usted salió de mal genio y le pegó a su mujer? Lo primero que les voy a decir, dijo el pastor, es que yo no trataría de esa manera a una mujer, porque la Biblia me ha enseñado y dio su argumento, y por qué la trataría de esa manera a la mujer. Segundo que todo, pues mi mujer ni estuvo en esa reunión. Y lo tercero es que soy viudo. ¿Sigue cómo son los chismes? Fácilmente se extiende. Yo no sé. Por eso debemos que cuidar la reputación de los siervos de Dios. Porque si no se cuida la reputación de los siervos de Dios, la iglesia se puede ver muy afectada. Muy afectada. Y empieza a haber división,
Y empieza, como decía, le decía al inicio de la predicación, es la astucia que utiliza Satanás para ir alejando los corazones de los creyentes de la disciplina o del compartir del pastor. Mucho cuidado. Y lo tercero que podemos poner en práctica es lo siguiente: no debemos que escuchar lo que no nos conviene. No debemos que escuchar lo que no nos conviene. O sea, en pocas palabras, no prestemos oídos a los chismes. Ahí mismo en 1 Timoteo 5, leamos el versículo 13. Yo sé que el versículo 13 habla de las viudas, pero también nos sirve a nosotros. 1 Timoteo 5:13 dice: y también aprendan a ser, desde el 12, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe, y también aprendan a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también como chismosas y entrometidas, hablando lo que no debiera. Y esto no solamente le pasa a muchas mujeres, sino que también le pasa a muchos hombres. Y es lo que debemos nosotros tener cuidado, a no ser chismosos, a no ser intrometidos, a no hablar lo que no nos conviene. Iglesia, y no solamente nos tienen prohibido la Biblia hablar lo que no nos conviene, sino a escuchar lo que no nos conviene. 3 aplicaciones que podemos sacar de 1 Timoteo 5:19. Y recuerde, iglesia, si alguno tiene queja contra un hermano o contra un pastor, acérquense a él. Hablen con él. Si no se arrepiente, vaya con los testigos. Hablen con él. Si no se arrepiente, pues sigue el siguiente paso: la reprensión pública. Bien, hay muy pocos casos en la Escritura en que ha llegado al último paso. Porque siempre cuando se hace la reprensión pública, pues Dios obra. Pero ha habido casos de que se han llegado al último paso y dice el tal se ha echado a Satanás. En Corintio hubo un caso y después la persona mostró frutos de arrepentimiento, pero la iglesia no lo quería recibir. ¿Qué le tocó escribirle el apóstol Pablo? Escribir: recíbalo, porque ya mostró arrepentimiento. Pero esto es un tema tan profundo que debemos que tratarlo también con mucho cuidado. Con mucho cuidado. Vuelvo y repito, nosotros los pastores no tenemos una exoneración. No es que como yo soy pastor nadie puede decirme nada, ¿no? Como yo soy pastor, pues por lo general estoy a la vista de todos ustedes, mi esposa está a la vista de todos ustedes, pues sencillamente nos pueden acercar y decirnos las cosas, tanto a ella como a mí. Claro, no somos perfectos, yo no soy perfecto. Y si hay alguna queja, pues acérquese. Si ve que no cambiamos, pues vengan con testigos. Y si ve que no, pues se hace una reprensión pública. Y si no, que el Señor nos bendiga grandemente. Amado Padre, te damos gracias por este tiempo que nos has dado de escuchar tu palabra, Señor, de escuchar tu verdad, de edificarnos una vez más en ti. Ayúdanos, Señor, a tener cuidado con nuestra lengua. Ayúdanos, Señor, a cuidar la reputación de nuestros pastores, por favor. Y ayúdanos, Señor, a no escuchar lo que no nos conviene. A no escuchar lo que no nos conviene, por favor. Seas tú, Señor, teniendo cuidado. Seas tú, Señor, teniendo misericordia de cada uno de nosotros. Y permite, Padre, que la predicación no termine aquí, sino que la predicación apenas comience. Por favor. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén.
Iglesia, qué bueno poder terminar un año siendo persistentes y constantes en no dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Que Dios lo continúe bendiciendo grandemente.